es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome: nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansaré, confía en su poder. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el verso 21 de Eclesiastés capítulo 7. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oiga a tu siervo cuando dicen mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otras o de otros muchas veces. Entonces usted está dentro del barco correcto. De usted hablan y usted también habla. ¿Aló? Usted habla de la suegra, habla del suegro, habla de todo el mundo. Y ellos hablan también de ti. La suegra del yerno y el yerno de la suegra. Se dice así, yerno, ¿verdad? Ok. Pero hablan bien, mal. Las suegras son espectaculares, que son sus yernos, son unos hijos. ¿Ve? Hay gente que se casaron con unos suegros. Tienen los suegros y la esposa. No la esposa y los suegros. Son unos suegros una bendición. Ayudan, levantan, fortalecen. Esa es una bendición. Amén. Y si usted se casa con un inconverso, tiene de suegro al diablo. Amén. Entonces, cuando usted se va a casar, cásese con alguien que lleva la misma fe, para que tenga de suegro a Dios. Ese es un suegro chévere. Y entonces, cuando los demás hablan mal de usted, usted lo primero que tiene que hacer es amarlo y perdonarlo. No hable mal del otro, no entre en el mismo nivel, porque usted pertenece a un reino totalmente diferente, que es una cultura de reino, donde es amor y perdón, porque la gente lo hace ignorantemente. Entonces usted no debe aplicar el mismo sistema de ellos, que ellos se conviertan a usted, que ellos cambien su modo de pensar, y no que usted se convierta a ellos y cambie del modo de pensar de Dios, de la cultura del reino, para vivir según las culturas de las tinieblas. Allá es odio, amargura, pleito, contienda, todo eso, toda esa basura, adulterio, fornicación, brujería, hechicería, todo eso está allá en el mundo. Pero usted tiene una cultura diferente. La cultura del reino es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Bendígalo siempre. Bienaventurado soy cuando por mi causa vituperen, diga toda clase de mal mintiendo. Dice, gózate y alégrate porque grande es nuestro galardón en el reino de los cielos. Y eso es lo que tenemos que aplicar en nuestra vida. De que ellos puedan sentir de que tú eres diferente. La Escritura dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice así: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Mira lo que dice: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino que encomendaba la causa del que juzgaba justamente. ¿Cuál es la cultura de que Él nos está enseñando a cada uno de nosotros? Que no operemos de acuerdo a lo que el sistema del mundo opera. A Jesús lo maldecían y Él bendecía. A Jesús lo ultrajaban. A Jesús lo hacían de todo. Los discípulos también, a usted también. Eso no varía. Jesús no dejó de ser rey porque le dijeron que era rey de prostitutas y ladrones. No, Él siguió siendo rey. Él no se quejó ni empezó a
a ir de acuerdo al sistema del mundo. Él vino a establecer una cultura. Él vino a enseñarles a este mundo, a decirle cómo es que se opera en el reino de Dios. Vence al mal con el bien. Y eso es importante para nuestra vida espiritual. Tenemos un corazón sano. Ahora, la Escritura dice, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendice. Usted está llamado a ser una persona de bendición porque en usted hay bendición. Hay una bendición en su boca, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Usted es una persona bendecida por Dios para impartir bendición. No deje que el diablo distorsione lo que Dios estableció como tú eres una bendición. Tú no eres una maldición, tú eres una bendición. Diseñado por Dios como rey y sacerdote para bendecir, para entrar en las tinieblas y enseñarle cómo es que la cultura del reino opera. Hay gente que le gusta regalar cosas. Usted no regale, siembre. El que siembra recoge. No regale. Los regalos son del mundo. Tiene un sistema que no está hablando ahora. Hay intercambios de regalos, intercambios de regalos. Son posesiones del mundo. El hombre de Dios, el hombre de la cultura, siembra, da. La Escritura dice, escuche bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Escuche, Dios dice que amó a los hermanos, dice que amó al mundo. Usted tiene que amar al mundo. No rechace a la gente del mundo. Ame a la gente del mundo. Rechace sus acciones, pero no rechace a la gente del mundo. No rechace a la gente que vive en problemas. No rechace a la gente que vive en drogadicción o alcoholismo. No los rechace. Bendígalos y ámelos. Esa es la cultura. Ahora dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2. Ahí estamos. En el versículo 7. Páselo ahí, que esto está bueno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Perdón, me equivoqué. No soy Dios. Es Tito. Jorge. Tito, capítulo 2. Verso 7, ahora sí. Cuando lo tenga me dice amén. Capítulo 2, versículo 7. Ok. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, diga seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Conoce a alguien decir respondón? Aquí dice la Escritura, ¿cómo es que nosotros tenemos que vivir en este mundo físico? Él está enseñando, está hablando por revelación del Espíritu, que debemos de dar ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, no solamente enseñarlo en papel, sino en vivencia. Que usted pueda enseñar, que la gente pueda ver en usted algo diferente. Que usted esté enseñando a alguien. Que si alguien lo empuja, usted no lo va a empujar. Si alguien te escupe, usted va a decir, no, no me escupió, fue que estornudó. Aló, tenemos que enseñarlo. Tenemos que vivirlo. Pastor, no me voy a defender, ahorita te voy a decir cómo es que te tienes que defender. Porque no te estoy diciendo a que tú seas un bobo. La palabra no enseña que usted sea bobo. Para no ofender a nadie, que no sea ignorante. La palabra sana e irreprochable, verso 8. Palabras sanas e irreprochables, que cuando tú hables palabras que sean sanas para edificación, no que te reprochen. ¿Usted me sigue?
cuando se levantan contra ustedes, la primera, escuche bien, es la primera oportunidad de ustedes de poder enseñar a otros. No tener que contender y tratar de defenderte, no. Enséñale, porque tú eres una persona culta. Jesús no contendió con ninguno. Jesús no se defendió con ninguno. Él es rey y punto. A mí me pueden decir blancos o azules, yo sé que conmigo no están hablando. A usted le pueden decir lo que quieran decirle, pero usted diga, no se duerma, diga usted solo, no duerma. Te estás durmiendo en este momento, cuando es más importante la palabra que el sueño. Quiero que usted practique y vive esto, porque te vas a encontrar en el medio ambiente de gente que te aborrece, gente que no te quiere, gente que no te ama. Pero eso es el sistema del mundo. La gente que no te que te aborrece y que no te ama son aquellas personas que tú tienes que empezar a aplicarle el amor de Dios, porque ellos no tienen realmente la cultura que tú tienes. La cultura del reino es amar y perdonar, porque cuando usted empieza a amar y perdonar, el enemigo no tiene nada en usted. No tienes de qué avergonzarte. Si te gritan, no entres en gritería, no entres en pleito, no entres en contienda. Mantente como un caballero. Diga, vaya, yo soy un caballero. Amén. Caballero. Tenemos que ser caballeros. Un caballero es una persona decente, el que andaba en caballo, ¿sabes? En ese tiempo. Caballero. Caballerosísimo, dice en Bogotá. Era gente culta que andaba en un caballo. Ahora usted tiene un Mercedes. La esposa se llama Mercedes. Así me dijo un hermano. Yo tengo un Mercedes, ven. Muéstramelo. Mercedes, ven. No voy a decir el nombre porque es muy conocido. Dice, no tenga nada, dice, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Esto lo estoy enseñando para que usted se sujete a los amos. Mire, hay jefes que son una tremenda bendición. Y usted dice, Señor, ¿este puesto me lo diste tú o me lo dio el diablo? Porque la verdad es que tengo un jefe que está duro el hombre. Nada lo que yo hago le sirve. Entonces, no es otra cosa que Dios enseñándote a ti. Y tú dices, paso hoja de vida y te vas para donde otro jefe, otra empresa. Y como Dios está trabajando contigo, Dios dice, ¿quieres promoción? No pasaste el primer examen, te vamos a pasar para el otro. Entonces aparece un jefe que ese, mi hermano, no solamente huele a cigarrillo, sino es que es mirón. Hello. Entonces ya empieza en otro sistema. Hello. Diga, pero Dios está trabajando contigo. Mantente ahí, que vas madurando, que vas fortaleciendo tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, se empieza a fortalecer. Entonces tenemos que enseñar a que usted tiene que estar sujeto a sus amos. Si el amo le dice, cuando habla el jefe le dice, el contrato tuyo es a las 8, pero vamos a cambiarlo a las 7. Tienes 2 trabajos, no vuelves más, te retiras o te sujetas al horario. Porque a veces los horarios no son los horarios que uno planifica, sino el sistema de acuerdo como está en otros países. La empresa va a otro nivel y hay veces que usted tiene que estar trasnochando, porque allá en China es de día y acá es de noche. Entonces, de acuerdo a su empresa, donde usted está trabajando, el jefe le dice, mira, necesitamos esto acá, por decirte algo. Pero si cuentas con alguien que es respondón y te enseña a rebeldizarte, no, ese jefe no sé cuándo, rebélate. Entonces, no te rebeles, salte del trabajo. Porque entonces, si te rebelas contra tu jefe, vas a tener problemas. Pero, si te esfuerzas, el jefe dice, epa, así es que me gusta trabajar con gente que va a mi nivel, vamos para adelante. Ya sabe que la promoción que viene más adelante es para ese, no para los respondones, no para los que se quejan.
Cuando usted oye una persona quejándose todo el tiempo, es una persona que no está madura o maduro para recibir una promoción. Toca a alguien y le conozco 2 o 3 o 4 o 5 o una docena. Ahora, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden de vez en cuando. Dice, en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando de la esperanza y bienaventurada la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cómo se comporta usted en medio de la circunstancia? Manténgase fiel, firme, sobrio, mientras que usted está en un camino centrado, enseñando la cultura del reino. Va a haber circunstancias, opresiones, va a haber tentaciones a tratar de rebeldizarte, a tratar de echarte afuera y no seguir el parámetro de la empresa donde trabajas, en el lugar donde estableces. La Escritura dice que tienes que mantenerte sobrio, justamente, que cuando venga el día malo te mantengas igual como está en el día bueno, que cuando no haya promoción te mantengas como si tuvieras promoción, que sea fiel, que sea justo, porque a su debido tiempo Dios empieza a traer grandes bendiciones, no solamente para ti, sino para tu familia, y te convierte en un ejemplo de los demás. Y te dicen, aquellas personas que se levantaron contra ti, que empezaron a juzgarte, ahora son aquellas a que tú estás dirigiendo. Ve a Daniel. Todos los que se levantaron contra Daniel, todos los que le hicieron a los fosos de los leones, él se convirtió en alguien que los dirigía. Pero no para hacer justicia, sino para mostrar la cultura del reino. No tratar mal a la gente, sino bendecir a la gente. Diga, las posiciones que Dios me da son para bendición, no para maltratar. Aleluya. Ahora sí, 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Aleluya. Versículo 12. Manteniendo vuestra manera de vivir, vuestra manera de vivir entre los gentiles. Le enseñé la semana antepasada lo que era un gentil. Para que los que murmuren de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Lo tienes ahí? Todos aquellos que murmuran de ti, diga, todos los que murmuran de mí, algún día se van a dar cuenta que yo no murmuré de ellos, que yo no me quejé de ellos. No entre en el jueguito del enemigo. Manténgase como alguien que está diseñado por Dios para hacer historia. Jesús, dice la Escritura, como cordero fue llevado al matadero. Y dice que enmudeció. Cuando le dijeron a Jesús, Pilato dijo, con que tú eres rey. Y él dijo, tú lo has dicho. Él no dijo, es que yo soy el rey. Él no dijo lo que él era. Usted no tiene que decir lo que usted es. Usted manténgase como lo que usted es. Herodes también. Con que tú eres rey le pusieron una capa. Mira, tremenda capa le pusieron a Jesús. Entonces, aquí dice la Escritura. ¿Dónde estamos? ¿El verso qué? En el verso 12, vamos para el 13 ya. Porque dice, por causa del Señor sometió a toda institución humana, ya sea al rey como a superior,
ya a los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la perfecta voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Diga, yo los hago callar sin tener que criticar. No tengo que defenderme. La Escritura dice, el necio cuando calla le es contado por sabio. Y muchas personas, si usted no tiene, escuche bien, si usted no tiene nada que aportar a un tema que estén hablando, usted mejor quédese callado. Porque hay mucha gente hablando cosas que cuando, por ejemplo, si hay 4 personas hablando un tema que son profundos y usted no sabe el tema, usted hoy apenas oye una noticia, usted diga la noticia, pero no profundice más allá, porque usted no sabe. Como el oso polar allá en el mar Caspio. Hay gente que van de cacería y encontraron de pronto un oso polar. ¿A dónde estaba? No, estaba ahí en el río Magdalena, que hace ese oso polar aquí. Eso mismo le pregunto yo, ¿tú qué haces por aquí? Entonces, hay muchas veces que la gente habla lo que no tiene que hablar. Y cuando Jesús tuvo que callar, calló. Usted tiene que callar cuando alguien diga de usted lo que usted no es. Si usted es un embajador, cualquiera diga que no es, usted no tiene que estar prestando atención en eso. Usted es un embajador. Si usted es un gerente de empresa, si usted es un profesional en cualquier área que sea, usted no tiene que tratar de defenderse de que usted quién es. Usted es, punto. Lo van a reconocer. No conoce personas que tratan de impresionar a otros y empiezan a hablar y decirle, no, yo soy mejor que ese, yo soy más, yo hablo yo hago una cantidad de cosas. Hay gente que empieza a tratar de darse bombo a sí mismo. Y no se dan cuenta que los que lo están escuchando dicen, oye, este se quiere levantar. Este quiere ser mejor que el otro. Quiere ser elefante. ¿Aló? Diga conmigo, Jesús vino en un burro. Y nadie le pudo decir a Jesús que no era rey. Él no dijo, póngame todas las cantidades de cosas que yo soy el rey. No, él le iba en el burro. Y nada más dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a los hermanos de vida abundante? Y no reconocieron el tiempo. Jesús estaba hablando y estaba diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y de pronto Jesús se monta en el burro, hermano, y empieza, el rey, hermano, tiene que decir, mira, póngame que yo soy rey. No. Escuche, la manifestación de un rey no es alguien que dice soy rey, es alguien que sirve. Es alguien que modela, que enseña no con palabrería, sino con hechos. ¿Usted me sigue? Ahora, pastor, pero yo hago cosas bien y hablan mal de mí. Precisamente por lo que tú haces que hablan. Yo prefiero que hablen mal de mí en un intento de hacer algo que no funcionó, a que hablen mal de mí, a que no intente nada. Y hay gente que habla continuamente, hablan y no intentan nada. Siempre viven una mente fracasada. Si usted falló algo y no le funcionó, usted no es un fracasado. Fracasó en un momento, pero usted va otra vez a perfeccionar y va luchando continuamente hasta obtener lo que Dios le dijo. ¿Me sigue? Toma a alguien y dile, yo creo que tienes que aprender a que estás vivo y van a hablar mal de ti. Pero díselo de frente, Mar, como que comiste algo. Ahora, te estoy hablando del tema del cual la gente habla por bien o para mal, pero siempre van a estar hablando.
Hello. Ahora, pastor, pero ¿cómo hago para yo defenderme? Dice la Escritura que tenemos que estar preparados para la defensa. Hay gente que se defiende sin estar preparado. Escuche bien. Cuando alguien te ofende, escuche bien, y usted ofende, significa que usted no está preparado. Si alguien le grita y usted grita, significa que usted no está preparado. ¿Aló? Entonces, ¿qué es lo que tenemos preparado qué en la cultura del reino? El apóstol San Pablo se preparó para una buena defensa cuando le estaban persiguiendo. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, mataba a los creyentes, tenía orden de destruir a los creyentes. Pero ese caballero, diga conmigo, ese caballero, el Espíritu Santo lo bajó del caballo. Él iba a hacer su trabajo. Pero el Espíritu Santo le dijo, ven acá caballero, ¿para dónde va? ¡Pum! Y lo bajó del caballo. Dice la Escritura que solamente el único que escuchó la voz de Dios fue él. El resto vio la luz. Y Pablo quedó ciego. Y él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo tuvo una experiencia personal con él. A quien estaba persiguiendo era a la iglesia, estaba persiguiendo a los hijos de Dios y él no sabía, a pesar de que conocía todo e instruido a los pies del Gamaliel, alguien que conocía la palabra al pie de la letra, pero estaba perdido sin Jesús. Y cuando ya Pablo empieza a enseñar y a predicar, porque lo llevaron donde un discípulo, Ananías, para que le pusiera las manos y recobrara la vista. Ananías estaba asustado porque sabía que ese hombre venía con ley para matar. Pero cuando le habló el Espíritu Santo lo recibió, le dio la dirección, no tenía teléfono electrónico, no tenía ningún internet, le dio la dirección al Espíritu Santo y quiero decirte que el Espíritu Santo todavía está hablando hoy. El Espíritu le habló, le dijo ahora va a venir unos Saulo y él le va a poner las manos y va a recobrar la vista. ¿Usted me escucha allá atrás? Ok. Porque el viernes no escuchaban. Y Ananías lo esperó. Y Ananías le puso las manos. Escúcheme cómo es que se defiende un hombre. Si no está preparado, no puede defenderse. Saulo cambia su modo de pensar. Y ya no perseguía a la iglesia, sino que ahora se unió a los que perseguía. ¿Por qué el Espíritu Santo no escogió el resto de gente? El que estaba entrenado y preparado era Saulo de Tarso, entrenado a los pies de Gamaliel, el que conocía la ley, hablaba 3 lenguas. Pablo era un hombre tremendo. Dice, esta es la pieza que yo voy a escoger para que empiece a enseñar a los gentiles, para que empiece a le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mí. Así que si tiene una persona que se ha estado preparando, usted es el otro Pablo. Él endereza lo torcido del hombre. Y Saulo de Tarso ya empieza a enseñar la palabra de Dios. Y empieza a hablar y decirle, hombre, yo estaba haciéndolo, todo era diferente a lo que yo tenía que hablar. Y entonces viene la persecución. Órdenes para matar a Pablo. Y dice la Escritura que Pablo se defendió. Diga conmigo, la defensa de Pablo. En Hechos 26, dice en el versículo 1, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permitirá hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dicho, o dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que yo soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mira la decencia de Pablo. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio
pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren identificarlos conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento espera que haya de alcanzar a nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Dije de día y de noche. Y dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Que se juzga entre vosotros cosas increíbles, que Dios resucite a los muertos. Pablo, yo ciertamente había creído en mi defensa hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré a cárceles muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes cuando lo mataron. Yo di mi voto y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfureciendo sobremaneras contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado estos días, en esto iba yo a Damasco con poderes y con comisión a los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me aparecerán, que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y a la potestad de Satanás a Dios, para que recibáis por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Pablo empieza a hablar, y cuando Pablo empieza a hablar al rey y le dice, ¿y tú hablas griego? Diga, estaba preparado. No crea usted que usted va a contratar a una compañía cuando usted no habla el idioma. Hay mucha gente diciendo, Señor, ¿por qué estoy viviendo así? Porque no se está preparando. Tenemos que prepararnos para poder defendernos, aprender el idioma, especializarse. Eso es importante para Dios poder bendecir, porque Dios nos bendice con milagros. ¿Me está siguiendo? Ahora, escuche, luego que Pablo le dan la oportunidad de hablar, ya Pablo no habla griego sino hebreo. Y cuando esa gente, la turba, estaba toda atormentada, empieza Pablo a hablar en hebreo. Y empezaron a callarse porque el hebreo que hablaba Pablo era perfecto. Diga conmigo, estaba preparado. Y empieza la defensa de Pablo. Bum, 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 con cultura. Bum, 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 bum. Y dice que había un grupo que empezó a dividirse. Unos creyeron y otros no creyeron. Usted está entre los que creen. Por eso está aquí. Ahora, el sistema de Pablo era mata, destruir. Ese era el sistema de la religión. Mata, hurta, destruye. El sistema del reino de Dios no es así. Pablo fue cambiado en toda su personalidad. Pablo se empezó a entender que el reino de Dios no era comida ni bebida, sino era llenura del Espíritu Santo, era gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Entonces mucha gente quiere hacer su propia justicia. Mantenga siempre que la justicia divina esté sobre usted. La justicia divina cuando está sobre usted es cuando alguien se levanta contra usted. Usted aplica la justicia de Dios sobre esa persona, no para maldecir, sino para que el Dios del cielo los convierta. Amén. Y le puedo decir, Dios del cielo, castiga a ese diablo, castígalo con la conversión, así como se convirtió Pablo. Todavía se necesitan en las iglesias hombres como Esteban. Gente que estaba siendo perseguida. No importa cuánto te persiguen a ti, mantén la cultura del reino.
No importa cuánto hablen de ti, mantén la cultura del reino. Hay gente que empieza a hablar y a murmurar y a criticar unos con otros. No entre en ese acto de diabólico. Manténgase en la cultura del reino. No chisme, no pleito, no contienda, no respondones. Mantenga, porque el amor de Dios que se ha derramado sobre ti, empieza a impartirlo sobre los demás, a aquellas personas que se levantan contra ti mismo. Nada es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome, nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansa en él.